Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Flujo en Redes. En este video vamos a conocer algunas extensiones al problema de las rutas mínimas y también vamos a conocer un poquito sobre un algoritmo muy similar al algoritmo de rutas mínimas, pero diseñado específicamente para encontrar caminos entre A y B. Sin más preámbulo, entonces, comencemos. Capítulo 5, clase 4, video 2, extensiones. En esta clase comenzaremos por discutir algunas variantes del problema de rutas mínimas que aumentan la dificultad de su solución. Por ejemplo, hablaremos del problema de rutas mínimas para costos efectivamente arbitrarios. Vamos a hablar del problema de rutas mínimas con restricciones de recursos. Y vamos a hablar del problema de rutas mínimas dependientes del tiempo. Después introduciremos el problema que se conoce como pathfinding, donde usaremos información geográfica para ayudar al algoritmo de rutas mínimas a encontrar una solución eficiente en forma más rápida, ¿sí? Vamos a usar información de hacia dónde queremos más o menos ir en el momento que resolvemos rutas mínimas para ver qué pasa. Entonces partamos hablando de las extensiones al problema. Existen varias posibles extensiones del problema de rutas mínimas que aumentan la complejidad drásticamente, pero que suelen ser relevantes en la práctica. Veamos, por ejemplo, algunas. ¿Qué pasa si existen ciclos negativos en nuestra red, pero nosotros queremos encontrar una ruta mínima de todas formas, entendiendo o haciendo hincapié en que una ruta no puede repetir nodos ni arcos? Por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, crear un algoritmo que nos permita evitar quedarnos pegados en un ciclo. ¿Sí? Este problema sería entonces el problema de rutas mínimas para costos, ahora sí, arbitrarios. Porque antes llamábamos costos arbitrarios a que podían ser negativos, pero no permitíamos la existencia de estos ciclos. O si la permitíamos, en ese caso nuestro algoritmo, su respuesta no es una ruta mínima, sino que es, ojo, que hay un ciclo negativo. ¿Qué pasa si se desea minimizar la distancia, pero considerando que existe un presupuesto y que cada arco tiene un costo? Esto de acá nos da lugar al problema de rutas mínimas con restricciones de recursos. ¿Y qué pasa si el tiempo de viaje depende del momento en que comienza el viaje? Esto de acá pasa a ser un problema de rutas mínimas dependientes del tiempo. Y este de acá es muy similar al problema de rutas mínimas que tiene que resolver cualquier GPS o Waze o planificador de viajes, que tiene cierto nivel de información histórica de la congestión de una ciudad y tiene que considerar que el costo o el tiempo de viaje de un arco va a depender del momento en el que pases por él. Partamos entonces por el problema de rutas mínimas para costos arbitrarios, considerando un problema de rutas mínimas en el que existe algún ciclo de costo negativo. Pongamos esa instancia que está ahí. Ustedes pueden observar que esa instancia tiene un ciclo de costo negativo ahí abajo. Entonces, si definimos una ruta como una caminata que no repite nodos, los algoritmos que hemos estudiado hasta ahora no son capaces de resolver el problema. Insisto, algoritmos como el de Bellman-Ford o el de De Sopo nos permiten encontrar rutas mínimas en redes con costos negativos en ausencia de ciclos negativos. Cuando existen ciclos negativos, esos algoritmos lo más que nos pueden decir es, ojo, que hay un ciclo negativo y acá está ese ciclo. Pero no nos entregan una ruta que evite el ciclo negativo. Si nosotros queremos resolver entonces este problema, estamos en presencia de una situación bastante más difícil para la cual ya no existen algoritmos eficientes como los que hemos estudiado en este curso y estamos obligados a considerar otros enfoques, como vamos a discutir un poquito más adelante en esta misma clase. Sobre el problema de rutas mínimas restringidas. Supongamos que cada arco posee una distancia y un costo. Por ejemplo, así. Cada una de esas etiquetas entonces corresponde a una distancia y un costo. Y supongamos además que nosotros tenemos un presupuesto. ¿Sí? Entonces nosotros estamos tratando de encontrar la ruta que minimiza la distancia sin superar un presupuesto dado. Por ejemplo, acá podría ser 10. Entonces, en esta instancia de acá, ustedes se dan cuenta, si la resuelven ignorando los presupuestos, la ruta óptima seguramente va a ser esta ruta que está acá derecho, con costo 2 más 3 igual 5, pero 6 más 5 es 11 y eso supera el presupuesto. Eso de ahí entonces no
puede ser la ruta mínima para este problema? Quedan ustedes invitados a estudiar esta instancia, publicar la respuesta en el foro y eventualmente construir instancias más desafiantes, a ver si podemos jugar a resolver estos problemas que, insisto, no son tan triviales como llegar y ocupar Dijkstra, entonces pueden prestarse para hacer incluso algunos tipos de juegos con ellos. El tercer problema que les mencionaba es el problema de rutas mínimas dependientes en el tiempo. Supongamos que el tiempo de viaje de un arco es conocido, pero depende del momento en el que comienza el viaje. Es decir, ahora en lugar de T y J, tenemos TI de K, donde K es el momento en el que comienza el viaje. Por ejemplo, si esta de acá es nuestra red con los arcos numerados de esa manera, eso de ahí son etiquetas de números de arcos, no significan costos, podríamos pensar en una instancia, por ejemplo, como esta. Que esto fue quizás la forma más sencilla que se me ocurrió para construirla, pero la dependencia temporal puede ser mucho más compleja que esto. Pero acá vamos a suponer que tenemos para cada arco, del 1 al 14, un distinto tiempo de viaje que va a ser dependiente del momento en que comienza este viaje. Vamos a decir que si el momento comienza antes del instante 20 o en el instante 20, el costo va a ser este, y que si comienza después del instante 20, el costo va a ser este. Entonces, ¿cuál podría ser la ruta mínima en este grafo? De hecho, observemos una ruta arbitraria cualquiera y estudiamos su tiempo de viaje. Si nos vamos por este arco, por ejemplo acá, tomamos el arco 1, partimos antes de 20, así que tiene un costo de 8. Si seguimos el arco 4 tiene un costo de 13 más 8, 21. Y como ahora estamos pasados los 20, si tomamos cualquier otro arco ahora, vamos a estar pagando los costos de la columna de la derecha. Entonces, por ejemplo, si viajamos directamente en el arco 13 acá, vamos a pagar 15. 15 más 21 nos da 36. Ustedes quedan, por supuesto, invitados también a explorar un poco más esta instancia y, ¿por qué no?, a proponer extensiones de este problema que ustedes crean que podrían ser entretenidas. En el foro publiquen instancias, publiquen variantes, publiquen desafíos, también esas cosas son valoradas. La idea es que participen. Entonces, insisto, quedan ustedes invitados a tratar de encontrar también la mejor solución de esta instancia que está acá. Todas estas extensiones y algunas otras que por supuesto estamos dejando fuera, son problemas que tienen orden de complejidad exponencial. Hacen bastante más difícil el problema de las rutas mínimas. Parte de esta complejidad proviene del hecho de que ya no basta con la información de quién precede a cada nodo y qué distancia tenemos para caracterizar una ruta, ya que la información de cómo se llegó a un nodo influye en los próximos caminos a tomar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el problema de rutas mínimas con costos arbitrarios, nosotros estamos evitando cerrar ciclos, o en otras palabras, estamos evitando volver a visitar un nodo ya visitado. Por lo tanto, si yo estoy parado en un nodo y quiero saber qué es lo que me conviene hacer de aquí en adelante, yo necesito saber cuáles son los nodos que ya visité para saber cuáles son los nodos que tengo prohibidos desde acá en adelante. ¿Sí? Y puede ser muy distinto llegar a un nodo tal, con un costo dado, con cierta lista de nodos ya utilizados, a llegar a ese nodo con el mismo costo, pero con otra lista de nodos utilizados. Eso de ahí nos agrega una complejidad. También sucede lo mismo en el segundo problema con respecto al presupuesto. Nosotros podríamos llegar a un nodo de la mitad de la red con una distancia acumulada, por ejemplo, de 15, pero habiendo gastado 20 del presupuesto, o podríamos llegar a ese nodo con una distancia acumulada de 10, pero habiendo gastado 25 del presupuesto. Y cualquiera de esos dos estados podría llevarnos al óptimo. Entonces estamos obligados a evaluar muchas más ramas en el fondo para poder estar seguros de que estamos encontrando una solución óptima. En el caso de que exista dependencia temporal de los costos de los arcos, también necesitamos resolver el problema ocupando más información de la que nos entregan los algoritmos que hemos ocupado hasta ahora. También tenemos que considerar las dependencias temporales. Y en este tipo de problemas además se nos pueden dar algunas situaciones un tanto más complejas o interesantes. ¿A algunos de ustedes les ha pasado alguna vez que al usar Waze cerca de una vía reversible, Waze los manda a darse una vuelta
antes de meterse a la vía esperando en el fondo que se haga el cambio de dirección y permitirlos seguir el viaje para adelante? Es como que de alguna manera te está tratando de decir sal 5 minutos más tarde, pero no sabe cómo decírtelo. Y eso mismo puede pasar en estos problemas. A veces puede pasar en estos problemas que el óptimo sea quedarse haciendo hora o hacer un desvío para poder pescar un ahorro sustancial de tiempo más adelante. Entonces, la verdad es que en este problema hay que empezar a considerar otros niveles de complejidad. Quizás podríamos pensar en meter arcos auxiliares que nos permitan modelar una espera. ¿Sí? Nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, loops a los nodos para modelar esperas. La verdad es que se presta entonces para tratar de enfrentarlo de otras formas más creativas para absorber esta complejidad. Ustedes también quedan invitados a investigar sobre el tema de cómo se modelan los problemas de rutas mínimas cuando existen dependencias temporales. ¿Qué hacemos entonces en presencia de este tipo de problemas? De cuando las rutas mínimas ya no están en su formato convencional para el cual conocemos algoritmos típicos. A pesar de que no conocemos un algoritmo polinomial para resolver estos problemas, existen varias alternativas para resolverlos. La primera, la más directa, es tratar de programarlos como un problema de programación entera mixta y resolverlos ocupando algún solver comercial. Un segundo enfoque, que tiene mucho sentido, sobre todo en la segunda variante, en la del presupuesto limitado, es ocupar programación dinámica. Y de hecho, si se puede ocupar programación dinámica, probablemente también debe haber alguna formulación del mismo problema como problema de rutas mínimas acíclicas, haciendo una transformación muy parecida al problema de la mochila. Pero esas rutas mínimas acíclicas son en el fondo una solución a medio camino de programación dinámica. Programación dinámica probablemente va a ser mucho más eficiente y poderoso en ese caso. Por supuesto que en la práctica también se ocupan mucho las heurísticas y las metaheurísticas de soluciones, es decir, no necesariamente se busca la solución óptima, sino que tratamos de encontrar una solución buena en un tiempo razonable. Una última forma consistiría en ocupar algoritmos desarrollados específicamente para cada problema en cuestión. En particular, para los 3 ejemplos que vimos ahora, es posible tratar de construir soluciones para ellos ocupando un Dijkstra convencional o un de SOPO convencional, pero llamado numerosas veces. Por ejemplo, si ustedes están resolviendo el primer problema y detectan un ciclo negativo, ustedes podrían decir ahora, ¿qué pasa si es que hago Dijkstra prohibiendo o eliminando un arco de este ciclo negativo? Eso me permite explorar como una rama de posibilidades. Después pueden decir, elimino otro arco de este ciclo negativo, otra rama de posibilidades. Ustedes creo que puede ser un buen ejercicio pensar cómo resolveríamos cada uno de estos problemas si solamente contáramos con Dijkstra y queremos construir un algoritmo que llame varias veces a Dijkstra en forma organizada para resolver este problema más desafiante. Y ahora me gustaría tomarme un minuto para irme por una pequeña tangente. En la tangente de hoy les quiero contar un poquito sobre la historia de Shaky, el robot. Shaky, el robot, que fue creado en 1966, es para muchos el primer robot inteligente de la historia. Este robot, que fue diseñado por el Stanford Research Institute, sentó las bases de lo que hoy son, por ejemplo, los vehículos autónomos o las sondas como Mars Rover. El desarrollo de Shaky, por supuesto, que fue un gran salto para la ingeniería mecánica y para la robótica, pero también el desarrollo de Shaky tuvo impactos importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial y también de los algoritmos de redes. Escuchemos a Peter Hart, el líder del proyecto que desarrolló a Shaky, el robot. The hardware was really pretty primitive, but the software architecture and the software algorithms are what changed the world. Una de las innovaciones que surgieron con este proyecto vino de la mano del problema de cómo hacemos que un robot sea capaz de navegar un espacio en forma razonablemente inteligente. Para resolver este tipo de problemas, lo primero que se hace es reducir el espacio a un conjunto de puntos de interés. Si conectamos estos puntos de interés, podemos obtener un grafo. Y sobre este grafo, entonces, nuestro robot desearía resolver algún problema de rutas mínimas para poder desplazarse entre su ubicación actual y la ubicación a la que desea llegar. En este momento, el equipo de ingenieros que estaba desarrollando este robot podría haberse conformado con simplemente implementar algo tipo Dijkstra para encontrar la ruta óptima
desde el origen hacia el destino donde sea llegue el robot. Pero ellos se dieron cuenta de que podían hacer algo mucho mejor ocupando un poquito de sentido común. Y esta idea de sentido común es tan simple como los arcos que nos acercan a nuestro destino tienen más probabilidad de pertenecer a esta ruta óptima que los que no. Esto nos lleva entonces al algoritmo A estrella, que es el algoritmo resultante de este proceso de tratar de encontrar un algoritmo para resolver rutas mínimas entre un origen y un destino, pero que ocupe la información espacial, que ocupe un poquito de orientación al momento de hacer esta solución. Supongamos que estamos buscando una ruta hacia un destino T y que además contamos con información de qué tan cerca se encuentra cada nodo con respecto a nuestro destino, H sub i. Entonces, imaginemos que estamos yendo desde S a T y que tenemos, cuando exploramos el nodo S, tenemos esos arcos salientes que nos llevan a esos nodos vecinos. Entonces, con S podemos, con un costo 15, llegar a un nodo que está a una distancia de 70, con un costo 12, llegar a un nodo que está con una distancia de 75 y así. ¿Cuál de estos nodos tiene más probabilidades de entregar una mejor ruta hacia T? Por intuición, uno diría que este de acá debería ser un mejor candidato para hacer un mejor camino hacia T que este nodo de acá, ¿cierto? Porque lo estamos viendo que está al otro lado. Entonces, lo que hace A estrella es seleccionar el nodo que tenga un menor valor de una función, una etiqueta arbitraria que se construye, que es simplemente la distancia acumulada actual más la heurística, más la estimación de la distancia hacia mi destino. Entonces, acá, si nosotros fuéramos Dijkstra puro, nosotros seguiríamos revisando este nodo, porque este nodo es el que tendría la menor etiqueta de distancia después de iteración. O sea, ignora absolutamente H. Si nosotros miráramos solamente H, que además fue, si ustedes leen la historia de Asterisco, fue el primer enfoque que se les vino a la cabeza al tratar de resolver el problema, sería simplemente decir, ya, pues elijamos el que está más cerca. Pero esta combinación de acá después fue propuesta en ese equipo y lograron probar de que llegaba a mejores resultados. Es decir, combinar, poniéndoles el mismo peso, el criterio clásico de Dijkstra, el de la distancia mínima, pero sumarle la heurística. Entonces, en este caso, compararíamos 85 versus 87 versus 108 y versus 119. Por lo tanto, en este caso también dominaría este nodo de acá para seguir explorando y tratar de encontrar más rápido el camino que nos lleva hacia T, sin necesidad de explorar cosas que parecen que nos están desviando. A estrella, entonces, se puede entender como un algoritmo de Dijkstra modificado, donde el criterio de elección del siguiente nodo a cerrar cambia. En Dijkstra, lo que hacíamos era encontrar entre los nodos abiertos el que tuviera el menor valor de etiqueta de distancia y después empezar a estudiar los arcos que salen de él y hacer las actualizaciones del caso. En A estrella, lo que vamos a hacer es encontrar el nodo abierto con menor valor de f sub i, que es la distancia i más hi, en la estimación euclidiana de la distancia o de la aproximación que estemos ocupando de la distancia, y estudiar sus arcos salientes. Es importante notar que en este proceso las etiquetas de distancia y las f se van actualizando iteración a iteración, pero que los h son una estimación inicial que en principio permanece inalterada. Veamos un ejemplo. Tomemos esta red que está acá, y supongamos que esta red es una red en un espacio, en un plano euclidiano. De hecho, las etiquetas de distancias que están acá son efectivamente las distancias euclidianas redondeadas. Pero esto de acá correspondería a una instancia relativamente euclidiana. Entonces, como queremos ir de S a T, y T es el nodo 12, tenemos que construir un valor de H sub i, que estime la distancia hacia el nodo 12. Y en este caso simplemente ocupé las distancias euclidianas de cada uno de los nodos hasta el nodo 12. Y eso nos dio lo siguiente. Noten que, por ejemplo, en los arcos que hay conexión directa, la distancia euclidiana efectivamente coincide con la distancia de su propio arco. Y también podríamos observar desde ya que este de acá, que está a una distancia euclidiana de 57, ese 57 va a ser muy parecido al 33 más 26 que está acá, porque es un desvío muy menor con respecto a la distancia euclidiana. Entonces, de alguna manera, este algoritmo, cuando ocupamos distancias euclidianas como heurística, está tratando de encontrar caminos directos, está penalizando los desvíos. Ejecutemos entonces el algoritmo. ¿Cómo inicializamos? Como siempre. Y definimos la etiqueta f como la distancia actual más h. Entonces, nuestro nodo fuente tiene una distancia de 0 como etiqueta de distancia y un valor
f, que lo estamos marcando en verde, que va a ser la suma de la distancia actual más el valor de h, que es el que está en rojo. Entonces queda 122. Hacemos lo mismo para los demás, pero todos los demás van a ser inicializados con distancia inicial infinita, por lo tanto el f nos va a quedar infinito. Todos son infinito, infinito. Entonces ahora empezamos a ejecutar Dijkstra con la única diferencia de que los desempates o la elección del nodo a cerrar va a ser hecha en función de esta etiqueta que está en verde, la etiqueta F, en vez de la etiqueta azul, que sería la que normalmente ocuparíamos. Entonces comencemos por el nodo fuente, que además también satisface con la condición general de las iteraciones, que es mirar entre todos los nodos abiertos cuál es el de menor valor f, que es 122 versus puro infinito. Entonces, estudiamos el nodo 2 y sus arcos que salen y vemos qué actualizaciones nos permiten hacer. Por ejemplo, para el nodo 5 podemos llegar a él con un costo de 0 más 9, 9, y la etiqueta f va a quedar como 9 más 120. Entonces, queda 9 y 129. Hacemos lo mismo con los otros dos alcanzados. Y terminamos con eso, esta iteración, dejando el nodo 2 como cerrado. Los arcos que aparecen en nuestro árbol de rutas, no necesariamente mínimas, porque esto de acá está enfocado en encontrar la ruta mínima hacia este nodo de acá, pero las otras cosas que salen para los lados no tienen ni una garantía de nada. Bueno, y terminamos la primera iteración. Empezamos una nueva iteración revisando las etiquetas verdes. 122, 129, de hecho esta no la revisamos porque está cerrada. 129, 124, 138, claramente va a ser esta la que domina. Por lo tanto, estudiamos el nodo 4 y miramos sus arcos salientes. Acá vamos a tener 17 más 21 versus 9, no ofrece una mejora, así que ese de arriba no hace nada. Este de acá claramente va a ser una mejora porque este es un infinito. Este de acá también va a encontrar una mejora, también. Y acá vamos a tener, probablemente no es una mejora porque acá nos fuimos directo y acá nos vamos con un desvío y esto es euclidiano, pero bueno, cuando los números son chicos, los redondeos a veces nos dan alguna sorpresa, así que igual verificamos. 17 más 20, 27 versus 33. ¿Qué pasó acá? Curioso. No, pues 37. 37. Ya, entonces, claramente ofrecen mejora S, S y S. Los otros no. Actualizamos y queda esto. Y inmediatamente seleccionamos el próximo nodo con menor etiqueta, que es este de acá, 124 versus los otros que están abiertos. Y seguimos investigando. Este de acá no va a entregar mejora, este de acá no va a entregar mejora. Entonces, las únicas mejoras que siguen son estos dos de acá. Elegimos el de menor etiqueta. Este de acá, 126. Esto de acá es un error, no es un 271. Déjenme corregirlo. Bien, entonces seguimos iterando. El nuevo nodo cerrado es el nodo 8, que nos permite alcanzar estos dos nodos actualizando sus etiquetas actuales. Seguimos avanzando, cerramos el próximo nodo a cerrar y ustedes se dan cuenta en el fondo de que este es un algoritmo que va súper enfocado en avanzar hacia la meta y sin tomar desvíos. Y nos permite encontrar esta ruta hacia el nodo de allá. Pueden ustedes verificar ocupando Dijkstra de que esta es efectivamente la ruta mínima para esta instancia. O sea, en este caso funcionó perfectamente bien. Algunos comentarios sobre este algoritmo. En primer lugar, el algoritmo funciona mejor en instancias que tengan sentido geográfico, con redes relativamente densas. Por ejemplo, redes euclidianas, como la que vimos recién. O también con redes como sería una red vial. En el fondo, redes donde nuestra heurística tenga sentido. ¿Sí? Una red donde la idea de que nosotros tenemos que movernos en esa dirección de allá haga sentido para encontrar la mejor ruta. ¿Sí? Una red que no tiene sentido geográfico, una red que, por ejemplo, yo puedo caminar hacia atrás y encontrarme un arco que me teleporta, por ejemplo, porque si yo camino hacia atrás puedo tomarme el metro y salir súper rápido para allá, hace que estas heurísticas sean bastante malas. O una instancia que tenga como barreras que hagan que si yo camino derecho me pueda quedar atrapado frente a algo, tampoco deberían funcionar muy bien estas heurísticas. Entonces va a depender mucho de cuánto este criterio heurístico de tratar de avanzar hacia nuestra meta nos puede ayudar, que también va a funcionar a estrella. La distancia euclidiana es un ejemplo de heurística que sirve para estimar la distancia de un nodo hacia el destino. Y me imagino que en otras circunstancias pueden haber otras, pero esta es la aproximación más universal que nosotros podríamos usar si es que estamos modelando un problema en un problema geográfico.
El algoritmo A estrella no garantiza optimalidad. Por eso estamos hablando de un problema de pathfinding y no de rutas mínimas. Estamos hablando de un problema de encontrar una ruta. Y hay que encontrarla rápido y esta ruta va a ser por lo general bastante buena y bastante directa. Pero no tiene garantía de optimalidad. A menos que, si nuestra heurística está garantizada de nunca sobreestimar la distancia verdadera, A estrella tiene garantía de optimalidad. Y esto es bastante potente. Por ejemplo, en nuestro grafo que hicimos antes, nosotros teníamos garantía de que nuestra distancia euclidiana directa tenía que ser más corta que la distancia euclidiana de cualquiera de las rutas que nosotros pudiéramos tomar, a menos que en nodos muy pequeños, muy cercanos, por errores de redondeo, podría generar algún problema. Habría que revisar eso, pero a grandes rasgos es una instancia que tiene que cumplir con eso si es que tiene suficientes decimales. Por lo tanto, ese tipo de instancias tienen garantía de optimalidad para A estrella, lo que es bastante fuerte. De hecho, ustedes pueden pensar que Dijkstra es A estrella con H igual 0. Y ahí hay un ejemplo donde los H están todos subestimados. Claramente ninguno va a sobreestimar. Y que a pesar de que no te ayudan mucho, no perdemos la garantía de optimalidad. ¿Sí? Entonces, si nuestros H tienden a no representar muy bien la verdadera distancia, pero nunca la subestiman, van a ayudar en alguna medida, no necesariamente tanto, pero podemos tener garantía de optimalidad con este algoritmo. Veamos ahora, para ir cerrando esta clase, una comparación de cómo funciona Dijkstra versus A estrella en las mismas instancias en esta página que les doy acá. Miremos entonces algunos ejemplos de comparación de A estrella con Dijkstra en una instancia concreta. Esto de acá genera instancias, genera mapas donde los cuadrados negros corresponden a barreras. El rojo es una meta y ahí se selecciona el mismo origen para los dos. Y ahí ustedes ven en morado las celdas que explora el algoritmo en su búsqueda del camino y ven como Dijkstra, para garantizar optimalidad, tiene que revisar para todos lados al mismo tiempo. En estos dos casos, Dijkstra encuentra la ruta óptima, que es la misma que encontró A estrella. Fíjense que 3.14 y 3.14 en ambos, solo que A estrella fue mucho más directo. Ahora, cuando se construyen mapas más grandes, más complicados, también podemos ver qué es lo que pasa. Vemos un ejemplo. Nuevamente, A estrella se va directo, tratando de llegar a la meta, mientras que Dijkstra hace búsquedas súper ineficientes. Esto de acá ilustra muy bien de qué manera, a pesar de que Dijkstra tiene todas esas garantías, A estrella puede ser mucho más eficiente. Pero acá detengámonos un segundo y observemos los costos obtenidos. Fíjense que A estrella fue mucho más rápido, pero en este caso encontró una solución ligeramente más costosa que la óptima de Dijkstra. Y acá ustedes pueden ver entonces de qué manera esta garantía de optimalidad no siempre se cumple en A estrella. Habría que ver en detalle cuáles son las heurísticas que están usando y en qué lugar hubo una sobreestimación, cosa que es difícil sin saber cómo está programado esto. Pero sigamos mirando. Porque ahora hacen una cosa bien interesante, que es dibujar obstáculos para el algoritmo para ver cómo reacciona. Entonces acá ustedes pueden ver cómo en presencia de estos obstáculos ya Dijkstra y A estrella se comportan hasta relativamente parecidos. O sea, si el camino es más o menos directo, A estrella anda muy bien, pero si el camino implica hacer rodeos, se fijan que la ventaja de A estrella ya no es tan patente como antes. Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy, y con la clase de hoy terminamos el capítulo sobre rutas mínimas. Los invito a estar atentos a nuestros videos. Ojo, que estoy subiendo también videos de animaciones de los algoritmos en una lista especial en mi canal de YouTube, y también junto al material en Canvas de las clases, para que ustedes puedan complementar lo que estamos viendo en estos videos con esas animaciones, para que ustedes puedan soltar la mano con los algoritmos. Quedan invitados entonces a seguir atentos, y nos vemos entonces en nuestro próximo capítulo, donde estudiaremos el problema de flujo máximo. Hasta entonces, chao.